alumnos, sean bienvenidos a la clase de filosofía. El día de hoy vamos a continuar con los temas de la actividad filosófica con el materialismo. Vamos a iniciar definiendo el materialismo como un sistema filosófico opuesto al idealismo que recordamos que tiene como preeminencia las ideas antes que la materia. El materialismo considera que solamente existe la materia y reduce al espíritu a una consecuencia de ella. Vamos a ir profundizando conforme el desarrollo de la clase a qué nos referimos con reducir al espíritu a una consecuencia material. El materialismo nos afirma la preeminencia de la materia sobre el espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Si no existe materia, no puede existir espíritu. ¿Por qué razón? Porque el espíritu o el alma, como se le considera en algunas corrientes, no tendría sentido si no tuviera un espacio físico donde alojarse. También el pensamiento, la conciencia, la idea de Dios para los materialistas es un producto de la materia y de su evolución. Los materialistas creen que la idea de Dios, el pensamiento y la conciencia son producto de la evolución. ¿Por qué? Porque la mente humana, el desarrollo del cerebro humano no era el mismo hace 1000 años que en nuestros tiempos de 2020. Por eso el materialismo cree que la idea de Dios ha ido evolucionando conforme el paso del tiempo. Si ustedes recordarán, en la edad antigua habían diferentes civilizaciones que creían en diferentes dioses. Esto ha ido evolucionando y ha ido cambiando a partir de la aparición de diferentes corrientes religiosas como el cristianismo. Por ello, los materialistas creen que todo esto es producto de la materia y de la evolución del conocimiento y de la conciencia humana. El materialismo nos dice que materia es todo aquello capaz de cambiar, y aquí les he colocado yo un esquema de cuáles son los cambios de la materia. Recordarán ustedes en sus clases de ciencias naturales que químicamente, que química y físicamente tienen tres estados. Dependiendo de la unión de las partículas, es sólido si las partículas están juntas, líquido si las partículas están separadas, y se convierte en gas o en estado gaseoso si las partículas están dispersas. Si lo queremos ver en otra figura, lo podríamos poner sólido como el hielo, líquido como el agua y gas como el vapor. Entonces, los materialistas creen que la materia es todo aquello capaz de cambiarse, pero no de destruirse. Es uno de los principios de la materia. La materia cambia, ¿sí? El hielo pasa a ser agua y luego pasa a ser vapor, pero esta materia jamás se va a destruir. El materialismo también nos indica que la realidad son todas las materias conectadas entre sí. Si ustedes se dan cuenta en este esquema que yo les coloqué, nos podemos dar cuenta que materia es todo lo que se relaciona y se conecta entre sí. Tenemos montañas, tenemos pinos, tenemos personas dentro de la Tierra. Entonces todo esto, todos estos entes materiales conectados entre sí son materia. ¿Por qué? Porque están conectadas unas con las otras. El materialismo también reconoce la importancia del pensamiento y las ideas para la organización social. El materialismo entonces requiere y también reconoce que las ideas, como lo postulaba el idealismo, son importantes para una organización social, pero no son lo más importante, no es lo que prevalece. El otro lado del materialismo es el pensamiento no puede existir fuera del cuerpo que lo genera. ¿Por qué? Porque el cuerpo que genera el pensamiento lo hace a través de los órganos sensoriales, la vista, el tacto, el oído, el olfato y todos esos estímulos y percepciones sensoriales. Cuando hablamos de sensorial hablamos de los sentidos, pasan a través de nuestro sistema nervioso hasta llegar al cerebro. Entonces es un proceso material y físico que
se lleva a cabo para poder producir pensamiento. Si no hay un cuerpo que pueda generar pensamiento, entonces no puede existir según los materialistas. Otro postulado importante de los materialistas es que el conocimiento se perfecciona con el paso del tiempo. Es algo similar al postulado de la evolución, solo que en esta parte hace énfasis en el paso del tiempo. Conforme van pasando las épocas o conforme van pasando los años, el conocimiento se puede intensificar de una manera que no podemos imaginar. Entonces, ese conocimiento lo vamos a perfeccionar voluntariamente con el paso del tiempo. Y otro postulado importante del materialismo, a diferencia de los postulados del idealismo, es que hay cosas que existen sin que alguien haya pensado antes en ellas. ¿Recuerdan ustedes el ejemplo que pusimos acerca del idealismo? Si persona A conocía a persona B, entonces eso significaba que tanto persona A como persona B existían mutuamente. Pero en el materialismo nos dice que persona A o persona B existen indiferentemente si se conocen o si hayan pensado en ellas antes o no lo hayan hecho. Y por último, no existe espíritu sin materia. Pero de la materia que constituye el cuerpo surge el cerebro y de ahí las ideas. A través de los estímulos sensoriales que ya les expliqué, llegan hacia nuestro cerebro y de este cerebro es que surgen las ideas según el materialismo. Muy bien, hemos llegado al final de la clase. La próxima semana realizarán una actividad por medio de Google Forms. Les recomiendo estudiar el contenido de la clase anterior al repaso y también de esta clase. También pueden auxiliarse del repaso para poder contestar esta actividad que vamos a realizar a través de Google Forms. Es importante que realicen estas actividades, son actividades sencillas con las cuales ustedes pueden adquirir puntos de zona. Es un gusto poderlos saludar y espero que tengan un buen día.